Muramos a nosotros mismos, participemos en la iglesia de todas las bendiciones que Dios nos quiere dar. Y mire, piense en algo cuando usted piense en algo que le da pena aquí en la iglesia. Estamos en casa, somos familia. Nadie le va a juzgar, nadie le va a criticar, nadie va a decir si tiene usted una voz bonita o fea, nadie le va a decir si su pregunta es inteligente o no, si su pregunta es de primero, de segundo o tercero de teología. Nadie va a decir eso, al contrario. Todos nosotros estamos aquí para soportarnos los unos a los otros. Y si algún hermano no entiende una cosa, pues para eso está el otro que ya pasó por ahí. Y si el otro no entiende otra cosa, pues para eso somos iglesia. Y si a algún hermano le falta algo, nosotros tenemos que estar ahí siempre dispuestos a satisfacer sus necesidades, satisfacer lo que él pueda tener como un requerimiento en su vida. Así es que estamos en casa, estamos en familia. Quítese cualquier tipo de excusa o razón en su mente para no participar de las bendiciones que Dios nos da. Y hay preguntas que nos hacen reflexionar a muchos de nosotros, así es que no nos exima de la bendición de lo que Dios quiere tratar también a través de usted en nuestras vidas. Muy bien, es una exhortación con mucho amor para todos ustedes. Bueno, vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, estamos iniciando prácticamente este estudio de la carta del apóstol Pedro a la iglesia en la dispersión, a una iglesia en crisis, a una iglesia en una crisis externa, vamos a llamarle. Hubo crisis internas dentro de la iglesia, cuando se empezaron a mover ahí ideologías permeadas dentro de la iglesia, había enemigos dentro de la iglesia, pero aquí vemos que hay enemigos fuera también, enemigos que perseguían a la iglesia, mataban a cristianos. Había una persecución donde por el solo hecho de predicar el evangelio era suficiente razón para meter a la cárcel a estas personas. Y es importante lo que estamos estudiando en ese contexto, porque como ya lo vimos la ocasión pasada, el apóstol Pedro escribe esta carta y reconociendo esa condición no se enfoca directamente, o no es lo prioritario dar soluciones. No les dice, bueno, pues mira, pues yo que tú trata de huir. No los dirige a un pensamiento de salirse, de cómo salirse de ahí. No los dirige directamente, más adelante sí lo ve, en cómo la vida cristiana se tiene que mostrar en nuestras relaciones. Pero lo prioritario para Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lo cual nos dice que lo prioritario para Dios en nosotros es que dirijamos nuestra vista en medio de esas crisis, dirijamos nuestra atención. Recordemos lo que la Biblia nos enseña acerca de nuestra salvación, de cómo esa salvación va a ser completa y absoluta, que desde aquí en la tierra, como ya lo vimos, empezamos a disfrutar de algunas situaciones, circunstancias de las bendiciones de Dios, y es lo que Dios quiere que nosotros reflejemos, pero que tenemos también que tener nuestra mente en lo que preguntaba nuestra hermana, en las cosas respecto a la eternidad. Cristo lo dijo, nuestros valores, nuestras inversiones no pueden estar aquí, nuestros tesoros no pueden estar en cosas terrenales, sino hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo, en la eternidad, en lo que vamos a vivir allá. Va a haber diferentes oficios, por decirlo de alguna manera, en el cielo, cuando estemos en la eternidad. No va a ser la misma autoridad para todos. Y Dios nos dejó una vida aquí en la tierra para que nosotros sembremos y cosechemos allá cuando estemos con Él. Tú puedes sembrar, la promesa de Dios es que sí, puedes sembrar cosas aquí en la tierra, pero las cosas que siembres aquí en la tierra y den un fruto aquí en la tierra, ¿sabes qué va a pasar con ellas? Se van a quedar aquí en la tierra. Pero lo que va a ser sembrado en el cielo, la inversión que nosotros tengamos en el banco celestial, eso va a perdurar por toda la eternidad.
Seamos sabios en esto, nos enseña el Señor. Y bueno, esa es la perspectiva que Dios quiere que tomemos. Y por eso es tan enfático aquí el apóstol Pedro, después de enseñarnos que esa salvación no tiene ningún tipo de deterioro, que es importante que nosotros consideremos eso. También tenemos que vislumbrar, y ahora Pedro se dirige hacia atrás, es una retrospectiva de cómo el centro de todas las cosas ha sido Cristo, ha sido el plan de redención de Dios para nuestras vidas. La grandeza de esa salvación es el tema de estos versículos del apóstol Pedro. Muchos de nosotros nos han educado, tenemos muchas experiencias, lo hemos leído en libros de historia, de héroes en la humanidad o héroes de la humanidad, que han llegado muchos de ellos a entregar su vida por ideales, por beneficios para su pueblo, para su familia, para sus naciones, en contra de ciertas injusticias, sacrificios terrenales. Y a veces eso nos hace comparar, algunas personas les han hecho comparar, hacer una ilustración que tenemos que tener cuidado con ellas, de la salvación que Cristo vino a darnos. Pero cuando lo analizamos con profundidad, en nada podemos comparar esa salvación entregada por Dios para nuestras vidas debido a su gracia. Es algo sublime, y esto es lo que Pablo está intentando describir en estos versículos para la iglesia perseguida. Les está tratando de elevar su mente, y eso es algo que Dios quiere hacer con nosotros, elevar su mente de las cosas terrenales a las cosas espirituales. Y ya vimos también en ocasiones pasadas que eso solamente es posible de inicio por un nuevo nacimiento en una persona. Una persona no puede entender las cosas espirituales porque está muerto espiritualmente. 1 Corintios 2 lo dice: las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente por el Espíritu de Dios. Y por eso ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Pero es importante que alguien pueda entender eso. Para poder entender eso se requiere, por supuesto, el haber nacido de nuevo. Dios nos entrega eso. Pero también ahora no basta solamente con el haber nacido de nuevo. Ahora, como hijos de Dios, nosotros tenemos que ir creciendo en el conocimiento de lo que eso significa. Dios quiere que nosotros nos involucremos por eso en el estudio profundo de la Biblia. Pero no tan solo que lo veamos como una situación académica, no solo como un requerimiento. No se trata de que tú digas, pues me corresponde hacer esto, me corresponde estudiar la Biblia porque soy un hijo de Dios. Es cierto que esa es una verdad, pero cuando nosotros lo hacemos de esa manera, estamos dependiendo prácticamente de un deber, el deber de hacer algo. Y la diferencia entre deber y disfrutar es abismal. Pero el objetivo que Dios tiene para la vida de sus hijos no es tan solo que veamos las cosas como un deber. Hay ocasiones en momentos de nuestras vidas que realmente eso ayuda, para ser sinceros. Que yo sepa que hay algo que tengo que hacer, que debo de hacer, que es mi responsabilidad hacer. No es que eso sea malo, pero en la vida de un hijo de Dios es incompleto. Dios quiere que nosotros elevemos nuestra perspectiva y que veamos el involucrarnos en un crecimiento espiritual que dependa de entender, que depende, como dice la Biblia, de entender su palabra, de conocerlo a Él. Pero Dios no nos llama nada más a seguir órdenes como robots. ¿Qué dijo Jesús? Ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos. ¿Y cómo define ahí Jesús la diferencia entre siervo y amigo? Dice, porque un siervo no conoce por qué su Señor hace las cosas,
pero un amigo, sí. Un amigo se deleita en el aprendizaje. Un siervo se queda solamente en el nivel de deber, pero la fe ahora nos lleva a que nosotros podamos no tan solo conocer, simplemente adquirir conocimiento, adquirir preceptos, adquirir mandamientos, adquirir o memorizar algunos textos, no, sino que eso se vuelva en nuestras vidas, el hecho de aprender se vuelva deleitoso. ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de ponerlo en práctica vemos los beneficios de conocer a Dios. Veíamos en ocasiones pasadas, ¿qué dice Santiago que debería de ser la respuesta de un hijo de Dios paciente en medio de las pruebas? ¿Recuerdan? ¿Qué dice Santiago 1, 2 y 3? ¿Cuál debe de ser la reacción de un hijo de Dios? Voy a llamarlo así, permítanme llamarlo, describirlo así. Un hijo de Dios maduro en medio de las aflicciones y los problemas. ¿Qué dice Santiago? Tened por sumo gozo. ¿Cuál debe de ser entonces la respuesta de la prueba en la vida de un hijo de Dios? Y bueno, ahí no dice de la prueba, dice de las pruebas. Tened por sumo gozo. Un cristiano debe de ser soportado por el gozo y debe de ser mantenido en gozo. O sea, debemos nosotros de vivir de esa manera aún en medio de las pruebas. Y vimos en ocasiones pasadas la razón de eso, ¿verdad? Es lo que nos va a identificar como hijos de Dios. Pero es algo maravilloso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero no se vuelve algo automático. ¿Qué es lo que nos prepara para eso? Más adelante lo dice la sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? El conocimiento de Dios aplicado en nuestras vidas. Entonces, el conocimiento de Dios, cuando yo lo empiezo a aplicar en mi vida constantemente, y viene una prueba, y yo estoy tan fortalecido por el Señor, estoy tan entendido de quién es Él, verdaderamente, eso me ha capacitado para que cuando veo una prueba, en lugar de estarme lamentando, en lugar de estar reclamando, en lugar de queja, hay alegría, gozo, alabanza. ¿Qué es lo que sucede? Entonces vuelve eso algo en que como yo pienso, ¿cómo llegué aquí? Pues es que llegué aquí porque yo he conocido a Dios. No se trata nada más que tú tengas un problema con tu esposa, una discusión con tus hijos o con tu jefe del trabajo y salgas, bueno, está bien, pues yo tengo que salir gozoso y estar gozoso por esto que tengo, por estos problemas que tengo. Sonrisa 33. ¿Eso es gozo? No. El gozo viene de la convicción de nuestra dependencia en el Todopoderoso. Eso es lo importante. No es nada más aparentar. No es que saques tu carita, tu mascarita, ¿verdad? No sé si ahora todavía las papas Sabritas tienen una sonrisa. Pero bueno, los que son de mi rodada, en mis tiempos, ¿verdad? Por eso decían que ponte una bolsa de papitas Sabritas, ¿no? Porque tenía una sonrisota así, ¿verdad? No se trata que te pongas tu mascarita o tu maquillaje de payasito que tiene esa sonrisa que aunque no sonría se ve sonriente. No, es algo que emana de nuestro corazón, un entendimiento de quién es Dios que hemos experimentado y que nos permite vivir en una confianza completamente plena, en un gozo, en una paz que nos da Dios, solamente Dios al manifestar eso. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a eso? El camino que nos lleva a eso es el conocimiento de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que estar mirando y recordando todo el tiempo. Esta característica gloriosa de nuestro Dios, que es el Señor, el Creador, el legislador, el juez y el Salvador de nuestras vidas. Y que en todo esto, ¿verdad?, que estamos aprendiendo en toda esta realidad de su salvación, se está revelando en Él mismo al rescatarnos de nuestra condición, de nuestra condenación.
Entonces lo que constantemente tenemos que estar aprendiendo es quién es Dios, conocerlo y vivir en correspondencia a lo que Él es, y cuya revelación alcanza, dice Hebreos 1 y 2, alcanza su clímax en la encarnación de Cristo, en la razón por la que Cristo vino aquí a la tierra, que es para nuestra salvación. Esta es la idea que ha existido en el pueblo de Dios y que ahora Pedro lo vamos a ver en estos versículos del 10 al 12. Esto es lo que ha existido en el pueblo de Dios como un interés prioritario. Es lo que vemos en la Biblia, lo que la Biblia explica. Es lo que toda interpretación de la Escritura debe de tener como directrices, como propósito. Es lo que toda la vida de un hijo de Dios debe de guiarnos en nuestro caminar, en nuestras decisiones. Que Cristo esté en el centro. Es decir, que seamos cristianos, hijos de Dios, cristocéntricos. Eso es de hecho lo que significa cristiano. Cristo significa ungido, anos pequeños. ¿Qué está significando eso? Que Cristo es lo más importante en nuestras vidas. Cristo es la guía. Somos guiados por Él. Primera de Pedro 1:10. Ahora el apóstol voltea y dice, esta salvación, fíjate cómo esta salvación no es algo que surgió de la nada. Surgió aquí como una respuesta de Dios, como un plan B de Dios al pecado. No. Esto está demostrado a lo largo de la Biblia y es lo que dice es lo que dice Pedro en estos versículos. Dice 1 Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cierre sus ojos un momento, por favor. Padre, te pedimos que estas palabras puedan ser comprendidas de acuerdo al propósito por el cual fueron escritas, que podamos, Señor, al leerlas, comprender ese mensaje, pero sobre todo poderlas contextualizar correctamente en el por qué y el para qué fueron escritas, porque eso será lo que nos lleve a aplicarla a nuestras vidas. Permite esto, Señor, que solo lo puede hacer tu Espíritu Santo y por eso clamamos a ti. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a comprender, Dios, este llamado a no ser solo receptores de tus bendiciones, sino a ser canales de tus bendiciones. Que nos esforcemos por aprender más de ti, porque el propósito que tú tienes de eso es que nosotros seamos levantados para compartir también el conocimiento que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes decir amén? Quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que caracterizó a Cristo? ¿Qué pueden ustedes decir acerca de lo que caracterizó a Cristo? Como ustedes no hacen preguntas, yo sí. ¿Qué caracterizó a Cristo? Díganme alguna característica de Cristo. Era manso. ¿Qué más? Claro, era manso, ¿verdad? Soportó todas las injurias por traer salvación a nuestras vidas. ¿Qué más? Alguien por ahí se oyó, pero hable fuerte. Amoroso, claro, mostró su amor, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Rocío, creo que querías decir algo. ¿Mandé? Su obediencia, fue obediente, muy bien.
Era santo, claro, es importantísimo, no cometió ningún pecado, fue puro totalmente, fue único, ¿verdad?, en revelarse a sí mismo. ¿Sí? ¿Qué otra? Fue humilde, claro, humilde, esa humildad lo caracterizó y nos llama a tener esa misma humildad de Filipenses 2, el que no se aferró, sino se hizo hombre para ir a morir a la cruz. Muy bien, ¿qué más? Servicial, ¿verdad? Servicial, qué importante. Esas son de las que quiero llegar, servicial. ¿Qué otra? Pasión por las almas, ¿verdad? Su amor. ¿Alguien dijo aquí otra? ¿Nadie? Sencillo, muy bien, claro, ¿verdad? No le gustaba la ostentosidad de ninguna manera. ¿Qué más? ¿Ya es todo? No me digan. Por eso casi no oramos los cristianos, ¿verdad? No tenemos nada que decirle al Señor. ¿Qué más? A ver. ¿Qué caracterizó a Cristo? Su servicio. ¿Cómo fue su servicio? Sí. Ay, ¿nada más te estás tirando? No me fintes, ¿eh? Ok, ¿qué otra cosa? A ver. ¿Qué caracterizó a Cristo? Su bondad, claro. Esa bondad lo caracterizó. Él fue bueno siempre, ¿verdad? Nunca dejó de ser bueno. Y aun cuando podemos ver que tuvo algunos señalamientos de pecados o de condiciones de hombres religiosos, Él no dejó de ser bueno. Misericordioso también, ¿verdad? Cada vez que Él veía Jerusalén, miró a la incredulidad de los fariseos de su época. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice que Jesús lloró, se compadeció de ellos. Se compadeció de aquella mujer viuda que murió su único hijo y fue, ¿verdad? Y lo resucitó. Misericordioso, resolvió, por supuesto, la necesidad más grande que nosotros teníamos, ¿verdad? Esa bondad lo hizo ser una persona generosa. Cristo todo el tiempo estaba dando, todo el tiempo. ¿Te das cuenta? Y esas son de las características de lo que hemos hablado. Son características que tuvo Cristo y que como sus discípulos nosotros tenemos que tener también. Que no debe haber una razón para no hacerlo. Dios ha dado, Dios ha expuesto sus mejores beneficios, su amor se ha mostrado, como dice Juan 3:16. Nos amó. ¿Y qué pasó con ese amor? ¿Cómo se manifestó ese amor? Que dio. ¿Sí? El amor no es un sentimiento que solamente se tiene y no hace nada. No, el amor se manifiesta dando el mejor bien que puede tener una persona a la persona amada. ¿Sí? Entonces Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que si creemos en Él no nos perdamos y tengamos vida eterna. Eso caracterizó a Cristo. Eso es lo que ahora debe caracterizar a los hijos de Dios. Y esto es algo hermoso. Lo que está diciendo aquí Pedro en estos versículos es cómo esa sincronía del plan de salvación se ha manifestado a lo largo de toda la Biblia, mostrando todos esos atributos hermosos de Dios y específicamente de Cristo. Pero esa concordancia es algo que nosotros no debemos perder de vista nunca. Nuestra mente puede ser generadora de incongruencias muy fácilmente. ¿No es así? Cuando nosotros pasamos por un problema, nos preguntamos ¿qué? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Por qué preguntamos? Porque no entendemos. Nos parece incongruente que algo que no deseábamos tener o obtener o recibir esté sucediendo. Y entonces nos comenzamos a preguntar cosas y empezamos a decir, es que no entiendo, es que tal vez Dios está enojado conmigo, y empezamos a generar un montón de ideas. Y lo que dice Pedro aquí es, no dejes que en medio de tu crisis, en medio de tu dolor, eso continúe. Piensa en algo, ven a considerar algo. Considera ese plan de Dios que ha sido perfecto. El plan de Dios no inició en Génesis 1:1, ¿verdad? Y terminó o tuvo que ser cambiado en Génesis 3:3 cuando entra el pecado. No,
Todo el plan de Dios es completo y perfecto. Eso es lo que nosotros vemos y esto es algo maravilloso. Este es un punto importante para nuestra apologética. ¿Qué es la apologética? Anótalo si no lo sabes. La apologética es la ciencia o la parte de la teología que nos lleva a defender nuestra fe. Tener los recursos para dar respuesta a quien nos demande. A quien demande esa, es decir, o a quien haga esa pregunta, ¿verdad? Podríamos parafrasear el texto de Pablo en Timoteo. Entonces, esto es importantísimo. Cuando alguien te diga, no, pues es que yo creo que la Biblia es un libro de fantasías, ya tienes ahorita un argumento apologético para decirle a esa persona, ¿sabes tú que los 66 libros de la Biblia tienen una concordancia perfecta? Que todos ellos hablan de lo mismo, que todos ellos nos revelan al mismo Dios, que en la Biblia vemos esa revelación suficiente de este Dios. Esto es muy interesante. El Antiguo Testamento concuerda totalmente con el Nuevo Testamento. Desde la antigüedad, desde el primer siglo, del segundo siglo, hubo el primer intento de un hombre hereje, desafortunadamente, de recopilar los escritos que se tenían hasta la fecha y darles características de inspirados, es decir, de que fueran palabra de Dios. Marción se llamó este hombre. Él hizo su primer canon y él lo que hizo fue separar libros de la Biblia porque él consideraba que de la Biblia que tenemos al día de hoy, no es que no haya tenido acceso a todos, algunos de ellos sí los tenía, pero los desechó, porque aquellos que él consideraba que presentaban a un Dios incongruente, fíjate, de estas fechas, a veces incongruencia. Hay quienes piensan que el Antiguo Testamento, por ejemplo, está mostrando al Padre que es un Padre enojón, un Padre airado, un Padre que muestra mucha severidad con sus juicios sobre su pueblo y sobre la humanidad. Y que el Nuevo Testamento podemos vislumbrar ahora a que Cristo se enfoca para hacer apaciguar a ese Padre enojón, a ese Padre severo, y que gracias al amor de Cristo entonces el Padre cambia su perspectiva. Hay quienes muestran o que quieren explicar la historia bíblica o la historia de la humanidad de esta manera, pero esto es un grandísimo error, porque mis queridos hermanos y hermanas, la manifestación más grande de la ira de Dios no está en el Antiguo Testamento, es más, no está en Apocalipsis. La manifestación más prominente de la ira de Dios se encuentra en los evangelios, en la narración de la cruz del Calvario. En el momento en que el Padre derrama su ira sobre su propio Hijo, en el momento en el que se oscurece toda la tierra, señalando lo que después Pablo nos explica en Gálatas 3, que Cristo recibe la maldición. En alguna ocasión, hace algunas semanas, yo les comentaba, ¿qué es lo que nos dirige la Biblia para señalar bendición? Número 6 lo dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro. Cercanía. ¿Y esa cercanía cómo se manifiesta según lo que acabamos de decir? Con luz. Cercanía, bendición, luz. Maldición, oscuridad. Se apagó la luz de la tierra cuando la ira de Dios cae. Esa lejanía que existe entre el Cristo humano que recibe toda esa ira de Dios
Entonces, cuando nosotros nos enfocamos a mirar de forma superficial los conceptos bíblicos o los conceptos de alguien que se le ocurrió tratar de definir a Dios, nos vamos a equivocar rotundamente. Por eso la importancia de hacer lo que estos hombres hicieron, que están narrados en los versículos que Pedro acaba de hacer. Tenemos que entender eso. Si no, nosotros podemos ligar completamente, porque fue lo que hizo Cristo con los caminantes de Maús. Dice ahí la escritura que en Lucas que esos caminantes estaban ahí y luego Él empezó a enseñarles cómo todas esas cosas, desde la ley hasta los profetas, hablaban ¿de quién? De Cristo. Nuestra Biblia es diocéntrica y de forma muy particular, como lo dijimos en el título del día de hoy, cristocéntrica. Todo tiene que estar dirigido y centrado con Cristo. Todo está congruente en el propósito eterno de salvación. Más de 300 profecías se cumplieron acerca de Cristo. Su genealogía en Mateo 1 y Lucas 2 está confirmada en Lucas, ¿verdad? Y en Mateo desde más adelante, pero desde Lucas desde Adán. Su nacimiento, ¿te das cuenta? Desde Génesis hasta el nacimiento de Cristo hay una concordancia, una línea en su genealogía que nos une. Su nacimiento, los magos lo distinguieron. ¿Por qué? Porque entendieron, ahí vemos la narración en Mateo 2, que ellos entendieron esas porciones que se les fueron dadas. En Miqueas 5 vemos cómo hay manifestaciones de esto, su ministerio. En Lucas 4 vemos tan evidentemente cómo Cristo les dice, les lee una porción de Isaías, que ahora sabemos que es Isaías 61, o le hemos dado esa característica de Isaías 61, y en Lucas 4 la lee ahí Cristo y ¿qué dice? Esto se ha cumplido hoy. Está señalándolo a Él. Es impresionante que cuando vas a Isaías 53, por cierto, un capítulo que los rabinos ortodoxos de los judíos no leen, ni dejan que los lean, impresionante, ¿verdad? Pero Isaías 53 no se hace una narración de la cruz, una narración de qué es lo que iba a suceder 600 años después en la vida de Cristo, en su muerte y en su entierro. La tumba de Cristo no fue algo que caracterizaba a los que eran crucificados en ese tiempo. A esos hombres se les bajaba y se les echaba a un fuego donde se tiraba toda la basura, todos los desechos de la ciudad. Se echaban ahí un fuego que estaba constantemente y que se llamaba Jena. Y que en la mente de los judíos el Jena ahora se dirige al fuego que nunca acabará por la eternidad. Ellos ya tienen ese concepto, pero ellos así le llamaban. Los cuerpos de esas personas, de esos delincuentes, se bajaban de la cruz y se tiraban en esos lugares. Pero eso no sucedió con Cristo. Cristo es bajado y llevado a una tumba de ricos. Y ahí Isaías 53 está determinada. 650 años antes estaba escrito que eso sí iba a suceder. Su resurrección en el Salmo 16, en Jonás 1:17, está marcado en los 4 evangelios, en Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas 24 y en Juan 20, están narrados con toda precisión. Vemos la doctrina de los profetas y los apóstoles. ¿A quién se dirigen todos ellos? A Cristo, centrados en Cristo, centrados en la salvación por gracia de Dios. ¿Por qué vemos esta concordancia entre toda la escritura, entre todo el plan de salvación? Porque 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada sale de la boca de Dios, quiere decir esa palabra. De hecho, la mejor traducción debe decir toda la escritura es exhalada por Dios. Totalmente infalible. Dios haciendo esto de forma perfecta. Y esto es lo que señala Pedro. Nos enseña y nos dice, piensa en esto.
Fíjate qué grandiosa salvación tenemos. Está centrado en la salvación. Qué maravillosa salvación. Porque esa salvación tiene esta característica. Los profetas que profetizaron, estoy en 1 Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ese esfuerzo por entender aquello que en la revelación estaba limitado debe ser nuestro ejemplo. En Efesios capítulo 3 veces lo dice Pablo ahí, y una en el capítulo 1, habla acerca de un misterio. ¿Qué es un misterio? Es aquello que estaba oculto y hasta que Dios lo determina, ahí dejó de ser misterio. Ese misterio se convierte en revelación. Es decir, se les quita el velo y ahora se tiene entendimiento. Entonces, para estos hombres, ellos no entendían todo lo que iba a suceder y cómo lo iba a suceder. Pero ¿qué nos señala aquí Pedro? Ellos siguieron esforzándose en entenderlo. Ellos no se detuvieron, dice aquí, y diligentemente indagaron. Hermanos, esto nos debe despertar a nosotros. ¿En qué contexto Pedro les está diciendo esto a la iglesia? Está diciendo, en medio de tu sufrimiento, esto debe de prevalecer en ti. ¿Quieres respuestas? ¿Quieres un entendimiento? Esto es lo que nos debe de llevar a vivir en un entendimiento. En otras palabras, tú no vas a salir aprobado de tus pruebas, tú no vas a ser aprobado de tus condiciones, tú no vas a ser librado de ese sufrimiento, de esa angustia en tu corazón, aún en medio de las circunstancias problemáticas, si tú no vienes y eres diligente y te procuras hacer esto en tu vida ahora como hijo de Dios. Si realmente has nacido de nuevo, entonces esto es lo que tenemos que hacer: centrar nuestra vida en Cristo. ¿Y cómo centramos nuestra vida en Cristo actualmente? Centrando nuestra vida en la palabra de Dios. Estamos en tiempos de una crisis doctrinal de la iglesia profunda, hermanos. Personas que llevamos años, podría hablar inclusive décadas en una iglesia y no podemos definir la palabra salvación. Y no podríamos dar, muchos de nosotros, después de tantos años que cada domingo estamos escuchando predicaciones, cuando menos, sino hasta 2 veces a la semana, si no es que también todos los días lees tu Biblia, y todavía estamos limitados al no comprender la profundidad de lo que significa salvación, ni cuáles son sus elementos. ¿Qué hizo Dios para salvarnos? ¿Sabes por qué? Porque 1 Pedro 1:10 no se ha aplicado a nuestras vidas. Porque no somos diligentes, porque no nos ocupamos en escudriñar, no nos ocupamos en indagar acerca de esta salvación. Yo quiero hacerles unas preguntas que los lleven a reflexionar. ¿Desde cuándo fuimos salvos? ¿Qué hizo Dios para salvarnos? ¿Cuándo definió Dios que iba a ser realizada nuestra salvación? ¿O cuándo Dios hizo este plan? ¿En qué momento nosotros fuimos justificados? ¿En qué momento nosotros fuimos redimidos? ¿Qué es la expiación? ¿Qué es la propiciación? ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la sustitución? ¿Qué es la glorificación? Porque acabo de darles a ustedes una serie de conceptos de lo que la salvación implica. Esta materia en la teología se le llama la soteriología.
Soteros, salvar, rescatar, logía, logos, pensamiento. El estudio de la salvación. Y Pedro nos está diciendo, y esto no es raro, no debe de ser extraño, ni es algo que se le ocurrió a Pedro nada más. Es un pensamiento de Dios para nosotros. En Efesios capítulo 6, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Pablo dice que nuestras luchas no es contra carne, sino contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Por tanto, vestíos de la armadura de Dios. Y es bien interesante qué implica esa armadura de Dios. Empieza a hacer una descripción de lo que esa armadura debe de ser en nuestras vidas. Y por qué yo los estoy insistiendo, y creo que por qué podemos sincronizar esto con Pablo, de lo que él les hace ver a personas que están en crisis, de que volteen a ver la salvación. ¿Por qué? Porque la descripción de la armadura de Dios para nuestras vidas, de la armadura espiritual que Pablo describe en Efesios 6, no es algo aleatorio, no es solamente algo que decir, bueno, ¿cómo le digo al evangelio? Pues ponle el saco del evangelio. No, es totalmente intencional. Y en esa intencionalidad perfecta de Dios a través de Pablo, describe la salvación de una manera: el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. ¿Qué cubre el casco? La cabeza. ¿Y qué hay dentro del casco? Dentro de la cabeza, el cerebro. ¿Y qué dirige el cerebro? ¿A qué nos señala? A la mente. La mente no está en el cerebro. Tengamos mucho cuidado con eso. El cerebro es el medio por el cual la mente se manifiesta en el cuerpo. No les voy a dar mayor explicación de esto. Si tienen alguna duda, el próximo miércoles le preguntan al pastor Josué. El pastor dijo esto y no le entendí nada. Bueno, ahí se los pongo como un asunto, ¿sí? Pero entonces el casco está cubriendo la mente, los pensamientos, la forma en que nosotros generamos pensamientos, ¿verdad? Y es un arma o un elemento de defensa. Y se recuerdan qué fue lo que dijimos que estaba haciendo Pedro en relación con esto. ¿Qué nos está diciendo? ¿A qué nos está señalando? A que en esos momentos que nuestra propia experiencia nos está determinando en que hay mucha confusión, entonces el Señor nos dice: ponte el casco. ¿Y ese casco qué es? El yelmo de la salvación. Una vez me platicaron que en una iglesia su guerra espiritual era que agarraban palos que hacían tipo espadas, y entonces vamos a luchar espiritualmente, y empezaban con las espadas. Y en el nombre de Jesús, Satanás, yo te echo fuera y sácate, ¿verdad? Y empezaban así con las espadas. Qué terrible condición que tenemos a veces como iglesia, en el que no entendemos lo que Dios nos quiere explicar. No se trata de que tú en la mañana digas: Señor, en el nombre de Jesús me pongo el yelmo de la salvación, y hagamos así, ¿verdad? Como si nos ponemos algo y entonces yo sé que soy salvo. No. Lo que nos está diciendo esa ilustración de Pablo, y lo que nos está implicando aquí, es que si nosotros entendemos la salvación, vamos a estar preparados para que no nos confundamos en los momentos de crisis, para que vengan enseñanzas que puedan desviarnos del propósito de Dios y nosotros, mira, ¡pum!, ahí se detengan. ¿Cómo? Porque yo sé lo que la salvación implica. Cuando vengan esas vocecitas que cuando estás en alguna situación de problemas, inclusive en tu pecado, venga esa vocita que te diga: se me hace que ni eres salvo, mejor ya ni vayas a la iglesia, hipócrita. Tú puedes venir y entender y recordar que esa salvación no la ha entregado un Dios que es totalmente inmutable.
pero no se puede dar en automático. No es una cuestión mística. Vemos aquí que estos profetas, estos hombres de Dios, tuvieron un esfuerzo por entenderlo. La Nueva Biblia de las Américas dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Se cumplió ahí. Eso es algo que tenemos que tener en mente. Vemos a un hombre, Simeón, a una mujer, Ana, que fueron distinguidos en los evangelios como aquellos que estaban listos para recibir al Mesías. Podríamos decir que eran los únicos que estaban listos. Caramba, ni Zacarías, el sacerdote padre de Juan, estaba listo para eso. ¿Qué fue lo que llevó a eso? Su comunión con Dios y su búsqueda por conocerle. ¿Cómo podemos decir que eso? Porque Dios le había dicho, Dios me prometió que no me iría de este mundo. ¿Qué habla eso? Comunión con Dios. Tenían una comunión con Dios porque entendían. ¿A dónde los dirige Jesús? ¿A dónde dirige Jesús a los fariseos? Ustedes dicen que esta es la palabra de Dios. Escudriñarla. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo es posible que no la entendieron? No se trata de tener una idea, hermanos. Esa crisis que estoy mencionando no se trata de tener ideas acerca de Dios, sino poderlo afirmar de acuerdo a la definición de lo que Él ha dicho de sí mismo. Ana y Simeón son ejemplos de esto claros, porque a pesar de la dureza de la religiosidad que había alrededor de ellos, ellos podían escuchar a Dios. Tú no tienes que estar buscando, como decimos aquí coloquialmente en nuestro país, vejigas para nadar. Tú no tienes que estar esperando a ver si en mi iglesia, a ver si en mi grupo de conexión, a ver si en mi ministerio, a ver si en mi familia, a ver si mi esposo. No, es una situación personal. 400 años de silencio, 400 años en los que no hubo revelación debido a la dureza del corazón del pueblo. No hubo profecía en 400 años, pero Simeón y Ana inquirieron, tuvieron comunión con Dios y distinguieron al Mesías. Dios nunca abandona a sus fieles. Ellos estuvieron ahí y es una distinción de que en medio de esa dureza religiosa, en medio de una crisis que nosotros estamos viviendo, donde muchos cristianos hablan más de sus sentimientos, donde muchos cristianos saben más de lo que un teólogo dijo, donde muchos cristianos están dirigidos más por sus propios sentires, en sus propias lógicas. No, pues es que si va a la iglesia, pues yo creo que ya entonces es cristiano. Yo creo que si va a la iglesia, entonces pues ahí le pueden predicar del evangelio. Yo creo que Dios no va a juzgar a alguien que con toda sinceridad le busque y le pida perdón. Yo creo. ¿Pero qué dice la Biblia? Eso yo creo es lo que ha distinguido en la historia tantísimas herejías, tantas religiones que vemos al día de hoy. ¿Por qué es tan importante inquirir diligentemente, indagar acerca de esta salvación? Porque en tiempos de crisis hay dudas. Job, fíjate qué interesante, Job, ¿cuántos capítulos? Lee Job, de 42 capítulos, más de 30 hablan de diálogos, 2 hablan de lo que sucedió en la vida de Job, y alrededor de 28 capítulos hablan de un diálogo infructuoso.
de estar escuchando a personas. No, es que Dios es justo. Job, en algún momento tú y diálogos interminables, y decían y hacían y así, y hasta que Dios dice: ¿ya acabaron? ¿Cafecito? ¿Les trae un cafecito, muchachos? Y hasta que Dios dijo: a ver, ok, Job, ven para acá. Pero Job se la pasó dando lugar a pensamientos de amigos y no de Dios. Eso también fue una prueba para Job. Eso también implicó dolor. ¿No te ha pasado? Mira, un consejo: cuando vayas a visitar a alguien en el hospital, evita esta pregunta: ¿cómo estás? Si no quieres que el enfermo te cachetee, porque pues es como, no me ves tirado en una cama, o sea, con una angustia así, o sea, ahí con tubos por todos lados, y ¿cómo estás? Y tú, ¡ah! O sea, aparte de que estás sufriendo, llega alguien todavía, ¿no? Y todavía te están regañando, ¿no? Es increíble cómo a veces nosotros como padres tendemos a eso. Se cae el chamaco y todavía llegamos y le damos un zape por menso. ¿Por qué te caes, bruto? Se lo acaban de sonar ahí sus amigos en la escuela. Ándale, ahora todavía te doy más para que aprendas a defenderte. Hay personas que no quisiéramos ni siquiera ver o escuchar. La Biblia no enseña que nosotros tenemos que ir a regañar al que se está doliendo. Dice: llora. Y fue algo que no aprendieron los amigos de Job. Hay una ansiedad por hablar, hay una ansiedad por expresarse, hay una ansiedad por ser reconocido por lo que ya sé. Terrible, porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. Gracias a Dios mi hijo pudo venir de vacaciones de su primer semestre de universidad y me enseñaba eso hace un rato. Me explicaba cómo su maestro le enseñaba eso. Mira, su maestro de apologética le decía: tú, porque le preguntó: ¿cómo podemos nosotros, con aquellos cristianos que tú puedes ver que tienen conflictos doctrinales muy fuertes? Y le enseñaba eso. Mira, una de las cosas más importantes es que Dios nos llama a ser mansos para hacer eso. Y una cosa importante que tú tienes que aprender es: aprende a escuchar. Porque es que yo tengo la verdad, yo quiero que él cambie, ¿verdad? ¿Cómo que piensa así? Está guiado por sus emociones, está haciendo todo, está confundiendo a la gente, está haciendo que no, ¡ah! Como si fuéramos nosotros el Espíritu Santo. Y decía: aprende a escuchar mucho, porque en eso estás mostrando amor y misericordia. Job hablaba, sus amigos hablaban, pero algo que es importante pasar en las crisis es: no se puede o no se debe, no podemos o no debemos, no alcanza, hermanos, vivir una vida cristiana con conocer superficialmente al Señor. Nuestra pecaminosidad es grave. La pecaminosidad de Job fue tan grave que Dios tiene que hacer este proceso de sufrimiento y dolor en sus pérdidas para que su corazón estuviera listo para escucharlo a Él. Perdió todas sus riquezas, perdió sus hijos, perdió la salud, y todavía, ¿verdad?, las gotitas lacerantes de las voces de sus amigos. Como decimos aquí en México también, ¿verdad? Pues con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Y hasta que Dios se detiene y habla, y Job entiende. Porque el capítulo 42 del libro de Job, Dios le responde al Señor y le dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Te das cuenta? Ahora se dirige quién es Dios. Entiende y recuerda. Tal vez Job ya lo sabía, pero no había hecho
esa profundidad que requiere en su vida este pensamiento. No hay pensamiento que se esconda de ti. Está diciendo, eres omnipotente, eres omnisciente. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Omnipotente. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hoy yo te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este es el más grande problema de la humanidad que no ha reconocido. Y este es uno de los más grandes problemas que tenemos ahora como iglesia. Estar convencidos de que conocemos a Dios. La crisis son una oportunidad de conocer realmente quién es Dios, como ya lo hablamos. ¿Cómo conocer a un sanador sin enfermarnos? ¿Cómo conocer la gracia sin pecado? ¿Cómo conocer la restauración sin que nada se deteriore? La luz se hace evidente al conocer su ausencia. La oscuridad. Dios tiene el control completo de todo lo que sucede a los hijos de Dios y tiene un propósito en eso. Y centra en eso nuestras vistas el apóstol Pedro. Dios quiere que nos dirijamos a eso. Que veas esa oportunidad no para abandonar la Biblia o para abandonar tu estudio o para abandonar la iglesia o para dejar. No, es cuando más. Es cuando más tienes que levantar la oreja espiritual, es cuando más tienes que ir a la Escritura, es cuando más, ¿verdad?, tienes que estar ahí y recordar todo lo que Dios ha sembrado en tu vida, en tu corazón, en tu mente, de su palabra, de quién es Él. Es cuando tenemos nosotros que recordar y decir, este es Dios. Fue lo que sucedió con Job. Caray, ¿qué se extiende? ¿Qué no puedes controlar tu Dios? Tú pudiste haber evitado que nos peleáramos mi esposa y yo. Tú pudiste haber evitado que tuviera esta crisis económica, que perdiera el empleo. ¿Cuál es nuestra respuesta a eso? Todas estas ideas filosóficas que se han metido en la iglesia dan respuestas absurdas. Es que yo no puedo entender cómo Dios, si es bueno, puede enviarme a crisis. Claro, cuando tenemos un entendimiento superficial, religioso, herético de quién es Dios, no tenemos ningún recurso para contestar a nuestra propia carne. Quiero terminar leyendo 1 Pedro 1:12, que dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando nosotros centramos en Cristo todo, nuestra vida, nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestro aprendizaje, nuestras interpretaciones, entonces vamos a entender que lo que hace Dios en el corazón del hombre es eso. Yo voy a aprender, yo voy a vivir todas estas bendiciones, yo voy a conocer a Dios, yo voy a conocer su salvación, voy a entender este plan que se me da aquí a través de la Biblia. ¿Con qué objetivo? De que no es para mí. Ese es el ejemplo de estos profetas. A ellos se les reveló, pero no para sí mismos, sino para nosotros. Y esto sucede todo el tiempo. Qué bendición que tú seas la primera generación de cristianos en tu familia y que estés batallando tanto con eso, con tanta oposición. Qué bendición, porque la idea es de que tus hijos ahora ya no padezcan tanto. Yo le agradezco a Dios que mi abuelo fue un pastor nazareno, que fue llevado por el Señor a predicar el Evangelio ahí a San Gregorio, por la zona de San Gregorio en Xochimilco, y que se enteró que varias veces que los religiosos de ese lugar, de esa zona, pues ya creo que alrededor de 70, 80 años que él iba a predicar allá, ahí lo querían matar, porque sus generaciones después de eso, Dios nos ha dado de una bendición tan maravillosa, porque Dios es fiel. No que la salvación se herede, no estoy diciendo eso,
pero Dios es fiel con sus siervos. Esa es la esperanza que tienes que generar. Hay cosas que tal vez yo no voy a vivir en mi vida. Hay cosas que yo tal vez no, pero ¿cuál es mi esperanza? Pero mis hijos y los hijos de mis hijos van a recibir una bendición. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Por qué siembro en la iglesia? Porque Dios no es infiel para olvidar lo que hemos hecho en Él. Dice Hebreos capítulo 6. Dios no es deudor de nadie. Por eso tenemos que seguir sembrando. ¿Qué te ha dado Dios? Eso comparte. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Compártelo. La Nueva Traducción Viviente dice: se los dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Fíjate la reacción de David. Yo quiero construirle la casa de Dios. Natán, ¿me das chance de...? Es como tientas en tu corazón. Se voltea Natán y de repente dice: ¿a quién le preguntaste, Natán? No, vele a decir a David que no les he dado eso. Regresa Natán: rey, no es para ti ese privilegio. Y en lugar de que David se tira al piso: ay, ¿por qué, Dios? Ay, está bien que pequé, Señor, pero bueno, yo confío en ti. Ya le coseché, ya mira, ahí está el Absalón, ahí está el Amnón, ya muere para esta pelea, Señor, dame chance. No. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor alabado. ¿Qué hace David? Bueno, no me has dado esto, pero tengo un ahorrito que quiero poner. ¿Y quién construye? Su hijo. Recibe la bendición. Hay bendiciones que tal vez no nos van a llegar a nuestra generación, pero sí a las generaciones venideras. Cosas en las que podemos confiar en Dios y que podemos comenzarlo a ver si nosotros estamos dispuestos a vivir el Evangelio. Disfrutamos de cosas de que alguien sembró. Pablo, ¿verdad?, generó un Timoteo. Estos profetas hicieron posible la primera iglesia, ¿verdad? Y así vamos. Esa es la forma en que Dios bendice, se va derramando. Ahora nosotros estamos recibiendo bendiciones de siervos de Dios que sembraron hace siglos. Mi abuelo fue uno de ellos. Y hay iglesias allá en esta zona, ¿verdad? Muchas iglesias que se han levantado en esta zona de la ciudad. Siervos que han padecido, que fueron perseguidos y que gracias a eso ahora nos reunimos aquí, y porque ellos fueron fieles al Señor y tenemos esa bendición. Eso es la forma en que Dios quiere que ahora nosotros lo hagamos. No estés esperando, no estés centrado en ti. Centra todo en Cristo, porque esa es la manera en que nosotros comenzamos a ser verdaderamente productivos en este mundo. Y esas virtudes de Cristo empiezan a reflejarse en nosotros. Y comenzamos a entender que estamos aquí para ser siervos, para reflejar su generosidad, dando a los demás y disfrutando eso. Y eso inicia cuando nuestras vidas están centradas en Cristo, cuando lo más valioso es Cristo y no nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo generoso, por lo vasto que nos has dado. Permítenos darnos cuenta que eso no es solo para nosotros, sino que tú sigues derramando grandes bendiciones, y en el maravilloso privilegio que nos has dado de imitarte a ti, podamos tomar la decisión de dar mucho más de todo lo que nosotros somos, de todo lo que nos has enseñado, y que en esto podamos reflejar quién eres tú, podamos mirar tu gloria manifestándote en nuestras vidas, en las vidas de otros. Ayúdanos para centrar nuestra vida en Cristo, y eso significará que estemos tan interesados en aprender de Él, que nuestra vida esté buscando lo que esos profetas buscaban: cómo ser bendición para otros a través del conocimiento de quién eres tú y de tu plan perfecto de redención, de salvación para nuestras vidas y para las vidas de otros. Maravillados de quién eres tú, y lo más importante, disfrutando
disfrutando el deleite de no solo hacer por deber, sino la verdadera fe que nos llevan a deleitarnos obedeciéndote a ti, agradándote a ti. Gracias, Dios, por tan hermoso privilegio que nos has dado de conocerte y de ahora servirte y también de ser tus amigos, entendiendo los porqués de todo lo que haces. Te pedimos, Señor, que permitas que esa sea nuestra convicción y nuestra forma de vivir. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.